La verdad oculta sobre los hermanos de Jesús. La pregunta de si Jesús tuvo hermanos ha sido tema de debate durante siglos, enfrentando tradiciones arraigadas con interpretaciones bíblicas. Este análisis busca desmitificar la creencia popular, examinando textos sagrados y explorando cómo estos posibles hermanos influyen en la comprensión de la figura histórica y religiosa de Jesús. La Biblia, fuente principal de información sobre la vida de Jesús, menciona en varias ocasiones la existencia de sus hermanos. Sin embargo, las interpretaciones varían, generando controversia sobre la naturaleza exacta de estas relaciones familiares. Comprender estas menciones es crucial para desentrañar la verdad detrás de la tradición. Los evangelios presentan pasajes en los que se hace referencia a los hermanos de Jesús, creando un marco para el debate. Estos textos, que han sido interpretados de diferentes maneras a lo largo de la historia, ofrecen pistas sobre la estructura familiar de Jesús y su entorno más cercano. Según las Escrituras, se mencionan algunos nombres de los hermanos de Jesús, como Santiago, José, Simón y Judas. Estos nombres no solo aparecen en los Evangelios, sino que también tienen una presencia destacada en otros escritos del Nuevo Testamento, sugiriendo su importancia en la comunidad cristiana primitiva. Santiago, uno de los hermanos de Jesús, desempeñó un papel crucial en la Iglesia primitiva. Como líder destacado en Jerusalén, su influencia fue fundamental para el desarrollo del cristianismo naciente. Su figura representa un puente entre la tradición judía y el emergente movimiento cristiano, consolidando la fe en tiempos de incertidumbre. Santiago, conocido como el hermano de Jesús, desempeñó un papel fundamental en la Iglesia primitiva. Fue un líder destacado en Jerusalén y su influencia se refleja en el Nuevo Testamento. Su sabiduría y liderazgo ayudaron a guiar a la comunidad cristiana en tiempos de incertidumbre y crecimiento espiritual. Judas, otro hermano de Jesús, es considerado por muchos como el autor de la Carta de Judas. Este breve pero poderoso texto del Nuevo Testamento aborda temas de fe, moralidad y advertencias contra falsos maestros. La carta resalta el compromiso de Judas con la enseñanza y la protección de la fe cristiana. Los hermanos de Jesús, inicialmente escépticos, no fueron discípulos durante su ministerio público. Sin embargo, después de su resurrección, se convirtieron en fervientes seguidores y líderes dentro de la Iglesia. Su transformación y dedicación posterior subrayan el impacto profundo que la resurrección tuvo en ellos y en toda la comunidad cristiana. La Iglesia Católica sostiene que los hermanos de Jesús mencionados en la Biblia eran en realidad primos u otros parientes cercanos. Esta interpretación busca preservar la doctrina de la virginidad perpetua de María, subrayando su papel único y especial en la historia de la salvación y en la tradición cristiana. Otras denominaciones cristianas, como las iglesias protestantes, tienden a interpretar las referencias bíblicas de manera más literal, considerando que Jesús tuvo hermanos biológicos. Esta perspectiva enfatiza la humanidad de Jesús y su integración en una familia extensa, reflejando las costumbres familiares de su tiempo. Las distintas denominaciones cristianas ofrecen perspectivas variadas sobre los hermanos de Jesús. Mientras algunas interpretan las Escrituras literalmente, otras sugieren significados simbólicos o alegóricos. Estas diferencias enriquecen el debate teológico y resaltan la diversidad de interpretaciones dentro del cristianismo, fomentando un diálogo constante sobre la figura de Jesús y su familia. En tiempos de Jesús, la estructura familiar era fundamental en la sociedad. Las familias extendidas vivían juntas, compartiendo responsabilidades y valores. Comprender este contexto histórico es crucial para interpretar las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús y valorar su impacto en las primeras comunidades cristianas y en la tradición religiosa. El término griego adelpos utilizado en la Biblia para referirse a los hermanos de Jesús puede interpretarse de varias formas. Aunque comúnmente significa hermano, también puede denotar primo o pariente cercano. Esta ambigüedad lingüística ha alimentado debates sobre la naturaleza exacta de los vínculos familiares de Jesús. Existen diferencias significativas en la interpretación de si los mencionados hermanos eran realmente hermanos biológicos o primos de Jesús. Estas interpretaciones influyen en la comprensión de la estructura familiar de Jesús y, por extensión, en la percepción de la virginidad de María, un tema central en la teología cristiana. La relación de María con sus otros hijos, según algunas tradiciones, no disminuye su devoción y rol central como madre de Jesús. La figura de María sigue siendo un pilar de fe y simbolismo,
representando amor y sacrificio, independientemente de las interpretaciones sobre su maternidad respecto a los hermanos de Jesús. El impacto de los hermanos de Jesús en las primeras comunidades cristianas fue significativo. Santiago, su hermano, se convirtió en una figura clave, liderando la Iglesia en Jerusalén. Su autoridad y liderazgo ayudaron a consolidar la fe cristiana en sus etapas iniciales, influyendo en la dirección y cohesión del movimiento. Los evangelios presentan relatos diversos sobre la familia de Jesús, cada uno con su propio énfasis. Estas narrativas reflejan diferentes perspectivas sobre la relación de Jesús con sus hermanos, destacando tanto tensiones como momentos de apoyo. Estas diferencias enriquecen la comprensión del contexto familiar de Jesús y su entorno social. José, aunque a menudo es una figura silenciosa en los relatos bíblicos, desempeñó un papel crucial en la crianza de Jesús y sus hermanos. Su presencia como padre y guía habría sido esencial, proporcionando estabilidad y valores fundamentales en un hogar marcado por la fe y la tradición judía. Los historiadores han debatido extensamente sobre la existencia y el papel de los hermanos de Jesús. Aunque hay referencias en textos antiguos, la evidencia histórica directa es limitada. Sin embargo, el consenso académico sugiere que Jesús probablemente tuvo hermanos, quienes pudieron haber influido en el desarrollo temprano del cristianismo. El apóstol Pablo en sus cartas menciona a los hermanos de Jesús, reconociendo su papel dentro de la comunidad cristiana. Su testimonio es una fuente valiosa que aporta credibilidad sobre la existencia y la influencia de estos hermanos, destacando su participación activa en la difusión de la fe. En el Concilio de Jerusalén, los hermanos de Jesús desempeñaron un papel crucial al abordar la integración de gentiles en la comunidad cristiana. Santiago, una figura destacada, ayudó a forjar un consenso que permitió la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías, asegurando su crecimiento y diversidad. El legado de Santiago en la epístola a los Gálatas es significativo. Su liderazgo y sabiduría se reflejan en la carta, donde defiende la fe y aborda tensiones entre judíos y gentiles. Su papel como mediador y guía espiritual consolidó su influencia en la Iglesia primitiva y en la doctrina cristiana. La conversión de los hermanos de Jesús tras su resurrección destaca la profunda transformación que experimentaron. Inicialmente escépticos, su fe renovada los impulsó a desempeñar roles importantes en la comunidad cristiana, fortaleciendo el movimiento y testimoniando la poderosa influencia del mensaje y resurrección de Jesús. El debate sobre la virginidad perpetua de María ha generado numerosas discusiones teológicas. Mientras algunas tradiciones sostienen que Jesús no tuvo hermanos biológicos, otras interpretaciones sugieren que los hermanos mencionados en los evangelios eran primos o hijos de José de un matrimonio anterior, manteniendo la doctrina de la virginidad de María. Los hermanos de Jesús influyeron notablemente en la expansión del cristianismo. Su liderazgo y testimonio ayudaron a establecer comunidades sólidas y a difundir el mensaje de Jesús más allá de las fronteras judías. Su vida y obra reflejan el impacto duradero que tuvieron en la tradición y desarrollo del cristianismo primitivo. Los hermanos de Jesús han sido representados en el arte y la literatura de diversas formas, reflejando interpretaciones culturales y teológicas. Desde iconos hasta novelas contemporáneas, estas representaciones exploran sus roles en la vida de Jesús y sus contribuciones al cristianismo, a menudo simbolizando la humanidad de la figura divina. En el cine y la televisión, la familia de Jesús se ha convertido en un tema recurrente, ofreciendo perspectivas que van desde lo histórico hasta lo imaginativo. Estas producciones a menudo abordan las dinámicas familiares, planteando preguntas sobre la relación de Jesús con sus hermanos y su influencia en su misión. Los testimonios apócrifos ofrecen relatos alternativos sobre los hermanos de Jesús, proporcionando detalles no encontrados en los evangelios canónicos. Estos escritos, aunque no reconocidos oficialmente por la Iglesia, enriquecen el entendimiento de la estructura familiar de Jesús y ofrecen nuevas perspectivas sobre su entorno cercano. En la tradición ortodoxa, los hermanos de Jesús son reconocidos como parientes cercanos, manteniendo la doctrina de la virginidad perpetua de María. Esta interpretación enfatiza la importancia de las relaciones familiares en el contexto del cristianismo primitivo, destacando el papel de los hermanos en la expansión de la fe. Las conexiones entre los hermanos de Jesús y otras figuras bíblicas revelan un entramado de relaciones que influyeron en la historia cristiana.
Estas conexiones subrayan la relevancia de entender el contexto familiar de Jesús para comprender mejor las primeras comunidades cristianas y su evolución a lo largo del tiempo. En el Nuevo Testamento, los hermanos de Jesús aparecen como figuras importantes, aunque secundarias. Se les menciona en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, donde se destaca su rol en la comunidad cristiana primitiva. Su presencia refuerza la humanidad de Jesús y su vínculo familiar. La relación entre Jesús y sus hermanos debe entenderse dentro del contexto social del siglo I. Las familias extendidas eran comunes, y los hermanos de Jesús reflejan esta estructura social. Su interacción con Jesús muestra las dinámicas familiares normales y las tensiones que podrían surgir de su ministerio. En la historia cristiana, hay anécdotas sobre los hermanos de Jesús que resaltan su influencia y liderazgo en la iglesia primitiva. Santiago, en particular, es retratado como un pilar de la comunidad en Jerusalén, lo que subraya la importancia de los lazos familiares en la expansión del cristianismo. La Biblia enfatiza la unidad familiar a través de varias historias, y los hermanos de Jesús no son la excepción. Su evolución de escépticos a líderes comprometidos ilustra cómo los lazos de sangre pueden fortalecer la fe y la misión cristiana, sirviendo de ejemplo para las generaciones futuras. Los hermanos de Jesús jugaron un papel crucial en los primeros concilios de la Iglesia. Su testimonio y liderazgo ayudaron a establecer doctrinas fundamentales y a guiar a la comunidad cristiana en sus primeras etapas. Este legado resalta su influencia duradera en el desarrollo del cristianismo y en la consolidación de su doctrina. Los hermanos de Jesús desempeñaron un papel crucial como líderes en la comunidad judía cristiana. Santiago, en particular, se destacó por su liderazgo en Jerusalén, guiando a los creyentes en tiempos difíciles y ayudando a establecer una base sólida para la expansión del cristianismo en sus primeras etapas. El simbolismo de los hermanos de Jesús en la fe cristiana subraya la importancia de la unidad y la fortaleza familiar. Representan la conexión terrenal de Jesús con la humanidad, mostrando que incluso en la divinidad, las relaciones humanas y los lazos familiares tienen un lugar significativo en la narrativa cristiana. Existen muchas preguntas abiertas sobre la vida de los hermanos de Jesús, lo que invita a la reflexión y el estudio continuo. ¿Cómo influyeron en su ministerio? ¿Cuál fue su legado más allá de las Escrituras? Estas interrogantes enriquecen el entendimiento de la figura de Jesús y su entorno. Entender quiénes eran los hermanos de Jesús es fundamental para comprender mejor el contexto histórico y social en el que surgió el cristianismo. Su influencia y participación en los eventos de la época ofrecen una perspectiva más completa de la vida y el impacto de Jesús en su tiempo. Invitamos a los lectores a compartir sus pensamientos sobre los hermanos de Jesús, fomentando el debate y la reflexión sobre este tema intrigante. Suscríbete para recibir más contenido bíblico que profundice en las historias y personajes que conforman la rica tradición cristiana.